Bueno, bueno, vamos a continuar con la última presentación de la mañana y después vamos a seguir con los dos casos clínicos que vamos a discutir en talleres. Yo le agradezco a Nino que me invitó a participar, si bien ahora estoy transitoriamente sin cargo en la espero que transitoriamente sin cargo en la facultad y en el hospital, y sigo participando en algunas actividades. Yo también en empezar la policlínica en la unidad cuando el Quique Méndez todavía era grado 4 de este servicio y era el encargado de la policlínica, y después tuve el gusto de seguir trabajando bajo la coordinación de Nino hasta el momento actual de esta policlínica que tiene tantos años en el hospital y ya como 8 o 9 años de la nueva etapa coordinado por Nino. Saliendo un poco de mis últimas actividades de estos últimos años, Nino me invitó a participar del curso, y Natalia, que me estaba esperando que volviera después de irme del SMU, ahora cuando me ve me encierro a preparar el curso, la nombró Nino, así que es mi señora que está con un embarazo a término, estamos por ser padres de vuelta. Así que bueno, así como cuando estaba en el SMU le agradecía la paciencia que me tiene también para organizar estas jornadas y estas actividades académicas, me tiene paciencia porque carga con el embarazo y la mayor parte del tiempo con nuestro otro hijo. Un poco para comenzar, vamos a seguir analizando un poco la utilidad y la solicitud de autoanticuerpos en la clínica, en particular orientada al diagnóstico de algunas enfermedades autoinmunes sistémicas. Y hay algunos elementos que ya los dijo Nino, los dijo Mariela, que son muy importantes a tener en cuenta. Lo primero es que las enfermedades autoinmunes sistémicas son de diagnóstico predominantemente clínico. Eso no quiere decir, como dijo Nino, que no haya que tener después certificación de autoinmunidad en la mayoría o enorme mayoría de ellas. Ya mencionaron al BSET, que es una enfermedad de descarte y que no tiene habitualmente, o tiene algunos elementos paraclínicos, pero no que demuestran autoinmunidad para hacer el diagnóstico. Ya sea inmunológica o a través, básicamente, las vasculitis sistémicas del estudio anatomopatológico. Pero el rendimiento, cuando uno solicita estos autoanticuerpos, es bueno cuando uno lo solicita, cuando hay sospecha clínica y elementos clínicos que hacen sospechar autoinmunidad. ¿Por qué? Porque todos ellos, algunos ya los vimos y vamos a ver, son positivos en enfermedades que no son enfermedades autoinmunes sistémicas y por lo tanto, y eso está muy bien demostrado para la solicitud de ANCA, cuando uno lo solicita y no lo solicita en función de algunos elementos clínicos, tiene muy poco valor predictivo positivo o negativo, por lo tanto su utilidad clínica y su sensibilidad y especificidad baja mucho. Y lo otro a tener en cuenta, Nino ya dijo, en el lupus es muy poco frecuente, pero en otras autoinmunes que vamos a ver ahora es más frecuente, existen enfermedades autoinmunes sistémicas seronegativas. Quiere decir que uno igual puede hacer el diagnóstico en algunas circunstancias clínicas, aunque no encuentre estos autoanticuerpos en ese grupo de pacientes. ¿Cuándo solicitar entonces los autoanticuerpos? Como decíamos, deben solicitarse cuando hay sospecha de enfermedad autoinmune sistémicas, que vamos a ir repasando algunas de ellas y cuándo nos parece que debe solicitarse. Y a su vez deben interpretarse cuando uno recibe un paciente que no lo inició el estudio y es derivado de una policlínica de medicina interna o de nuestra unidad, deben interpretarse en el contexto clínico. ¿Por qué? Porque muchas veces nos son derivados pacientes que tienen, o sea, hay un hallazgo de la presencia de uno de estos autoanticuerpos y no hay clínica, y por lo tanto, y sobre todo con algunos valores, como ya demostraron Mariela y Nino para los anticuerpos antinucleares, el valor de esos anticuerpos hay que asociarlo a la clínica. Y anticuerpos positivos no hacen diagnóstico de enfermedad y en algunos casos, si es a título alto, sí nos pueden hacer o nos deben hacer un seguimiento al paciente con anticuerpos, la solicitud reiterada de autoanticuerpos. Y tienen un rol, como decíamos, en el diagnóstico y varios de ellos también en el seguimiento de pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas. Y lo otro, para lo cual son importantes, es muchas veces para la toma de decisiones terapéuticas. Ahora, nunca debemos tomar decisiones de cambio de tratamiento guiados solamente por la variación de estos autoanticuerpos. Mariela y Nino, por ejemplo, dan el ejemplo de los anti-DNA, los autoanticuerpos contra ADN, perdón, y su rol en el seguimiento como un marcador de actividad del lupus. Pero si el paciente no tiene cambios clínicos, uno no va a modificar el tratamiento de ese paciente, sí hará un seguimiento más estrecho, volverá a solicitar para clínica antes, porque como demostraba Mariela, muchas veces predice una probable actividad de la enfermedad, pero no toma decisiones terapéuticas solo por modificaciones de estos autoanticuerpos.
Lo que sí a veces y habitualmente hacemos en la práctica clínica es que cuando hay cambios en estos autoanticuerpos, no cambiamos lo que venimos haciendo. Si nosotros veníamos en un paciente que se hizo inducción del tratamiento y estamos en una etapa de mantenimiento de cualquier compromiso de un paciente con lupus, veníamos en un plan de descenso de quitar determinado inmunodepresor y aparece una hipocomplementemia, una elevación de los anti-DNA, parece razonable en ese paciente esperar para seguir en un plan de o seguir descendiendo el inmunosupresor o incluso retirar la medicación. Por lo tanto, básicamente los cambios en el tratamiento, si bien tienen esta importancia, sigue siendo la clínica la que determina cambios en el tratamiento de los pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas. Como bien mostraba Mariela, hay una serie de exámenes analíticos y clínicos que son elementos que se asocian a inflamación y que por lo tanto tienen una utilidad tanto en el diagnóstico como en el seguimiento de los pacientes con enfermedades autoinmunes sistémicas, que ya los nombró Mariela y no nos vamos a detener. Y nosotros en esta segunda parte de la presentación nos vamos a detener en los autoanticuerpos, de los que habitualmente tenemos disponibles en nuestro medio, los que están ahí marcados en letra más negra. Factor reumatoideo y anti-CCP asociados a la artritis reumatoidea, los anticuerpos contra citoplasma de neutrófilo, los ANCA, para un subgrupo de vasculitis sistémica, justamente las que se asocian a ANCA, los anticuerpos antifosfolipídicos y las crioglobulinas para la crioglobulinemia. Comenzando entonces para hablar un poco del factor reumatoide y los anticuerpos anticitudinados, recientemente el Colegio Americano de Reumatología y el EULAR revisaron los criterios diagnósticos o de clasificación de artritis reumatoidea. Volvemos a insistir, estos son criterios de clasificación y no de diagnóstico. Uno no tiene que esperar para empezar el tratamiento, sospechar y empezar a seguir un paciente con determinada enfermedad autoinmune sistémica, cumplir los criterios de clasificación. Sin duda, si uno quiere hacer un trabajo de investigación, para ingresar un paciente tiene que cumplir los criterios de clasificación. Pero si esperamos a tratar una artritis reumatoidea, a tener los criterios de clasificación, un lupus a tener los criterios de clasificación, probablemente, como la mayor parte del daño se produce en los primeros años de evolución de la enfermedad, tratemos etapas de secuelas y el paciente quede con secuelas en alguno de los órganos blancos que tuvo la afectación, porque demoramos a hacer el diagnóstico, a tener los criterios de clasificación. Teniendo en cuenta esto, uno de los elementos más importantes de este cambio en el diagnóstico o en los criterios de clasificación que hicieron los europeos con los americanos, está orientado justamente a la detección precoz y al diagnóstico precoz de la artritis reumatoidea. ¿Por qué? Porque todos saben bien, está muy bien demostrado que los primeros años de enfermedad son cuando hay más daño articular y por lo tanto, cuanto más indicado está el tratamiento modificador de la enfermedad, ya sea con terapia convencional o biológicos, para evitar ese daño articular y que el paciente luego quede con secuelas articulares. Y queríamos destacar dos elementos que son muy importantes. Estos nuevos criterios se aplican a un paciente que tenga elementos clínicos de sinovitis, o sea, una articulación inflamada, y hay dos elementos paraclínicos que se suman que antes no estaban, que son los elementos de inflamación inespecíficos, la elevación de la velocidad de eritro y la proteína C reactiva, y el factor reumatoide y los anticuerpos antipéptidos citrulinados como criterios diagnósticos, que el CCP, ustedes saben, no estaba el anti-CCP en los criterios previos. Y hay otro elemento interesante, y es que se saca la radiografía de manos, que no quiere decir que no haya que solicitarla de los criterios diagnósticos. ¿Por qué? Porque ese concepto va de la mano con diagnóstico tardío. Porque si uno espera tener lesiones radiológicas para hacer el diagnóstico, son enfermos, pacientes que se ha perdido la etapa de oro del tratamiento con fármacos modificadores de la enfermedad. Ahí va. No, fui por atrás. Bien, ¿qué es el factor reumatoideo? Es un conjunto de autoanticuerpos que se detectan actualmente por nefelometría o ELISA. Antes estaban las técnicas de aglutinación, ustedes recordarán, el Waller-Ross, eso tenía mucho menos sensibilidad y especificidad, y por lo tanto se utilizan nuevas técnicas para la detección que, como ustedes ven ahí, tiene una sensibilidad de 70-90% y una especificidad de 85% para el diagnóstico de artritis reumatoidea. ¿Cuál es el problema? Ustedes lo saben bien, tiene un montón de falsos positivos. ¿Por qué? Porque hay un montón de otras enfermedades, en algunas hasta tienen criterio diagnóstico. El síndrome de Sjögren se asocia a factor reumatoideo, la crioglobulinemia asocia actividad factor reumatoideo. Hay un montón de infecciones y de otras enfermedades autoinmunes sistémicas que tienen factor reumatoideo positivo. Y existe hasta un 25% de artritis reumatoidea que son seronegativas para factor reumatoideo. Y por otro lado, aparecen tardíamente muchas veces en el transcurso de la enfermedad.
Y como todos esos elementos han hecho, después vamos a ver, la búsqueda de otros autoanticuerpos que ayuden en el diagnóstico de estos pacientes. Otro elemento importante es que los títulos altos aumentan la especificidad, considerados por lo menos por encima de 50 unidades internacionales. Pese a estas cosas, a estas críticas que hacemos, tiene valor diagnóstico, y eso lo demuestra que sigue utilizándose por el EULA y el Colegio Americano de Reumatología para el diagnóstico de artritis reumatoidea, sin duda, es uno de los criterios de clasificación. Tiene valor pronóstico, los títulos altos al diagnóstico se asocian con mayor daño articular y mayor severidad de la enfermedad. Y otro elemento interesante es que se asocian con manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoidea. Como decíamos, se siguen buscando otros autoanticuerpos que ayuden al diagnóstico y sobre todo con el objetivo del diagnóstico precoz en la artritis reumatoidea, y aparecen hace ya algunos años los antipéptidos citrulinados, que son anticuerpos que aparecen contra la citrulina, que es un aminoácido que en un ambiente de inflamación en las sinoviales de los pacientes con artritis reumatoidea sufre una modificación posttraduccional y que a partir de arginina se convierte en citrulina. Acá hay una teoría de cómo esto, a través de estos antígenos, son presentados por células presentadoras de antígenos a los linfocitos T, hay activación de los linfocitos T, linfocitos B y producción de autoanticuerpos contra este grupo de antígenos. Esto no es una proteína, sino son distintas proteínas que sufren este proceso de citrulización y para lo cual existen un conjunto de autoanticuerpos que tienen mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de artritis reumatoidea que el factor reumatoide. Y el otro elemento fundamental que se destaca en todas las revisiones de los artículos, y nosotros lo hemos constatado en nuestra unidad, es que permite muchas veces el diagnóstico en etapas más precoces de artritis reumatoidea la toma de decisiones para el tratamiento de esos pacientes. Por lo tanto, tiene valor como diagnóstico y remarcados nuevamente el diagnóstico de artritis precoz. También asocia mayor daño articular y por lo tanto es un elemento que tiene valor pronóstico. Tiene mayor valor predictivo positivo, pese a que su negatividad no excluye el diagnóstico. ¿Por qué? Porque si bien hay mucho menos artritis seronegativas con la aparición de los anticuerpos anticitrulinados como elemento diagnóstico, sigue existiendo la posibilidad de artritis reumatoide seronegativa, negativa para factor reumatoideo, para anticuerpos anticitrulinados. Entonces, contestando un poco la pregunta que hacía Ana Laura cuando terminaba la presentación anterior, cuando alguien sospecha que alguien es portador de una artritis reumatoidea, debe pedir parámetros inespecíficos de inflamación que ayudan a definir que la artritis es inflamatoria y que actualmente son criterios diagnósticos tanto para el EULAR como para el Colegio Americano de Reumatología. Si bien se sacó de criterios de clasificación diagnósticos, es indudable el rol de la radiografía de manos en el diagnóstico de estos pacientes y deben solicitarse los dos. ¿Por qué? Por el rol que tiene el anti-CCP como en el diagnóstico más precoz de la enfermedad, porque ambos, aparte de colaborar con el diagnóstico, son importantes en predecir mayor daño articular y deben, por lo tanto, ser tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones. Simplemente para recordar, uno ahora debería, luego que sospecha que alguien tiene una artritis, en los primeros 3 a 6 meses de iniciado el tratamiento, lograr el control de la actividad. Y si no, rápidamente introducir terapias biológicas, porque es cuando en esos primeros 2 años que mayor daño articular se va a producir y donde estos anticuerpos tienen un rol muy importante para la toma de decisiones. Pasando ahora a el síndrome antifosfolipídico, recientemente también se modificaron los criterios diagnósticos para síndrome antifosfolipídico. ¿Qué es el SAF? Es un estado de hipercoagulabilidad adquirido y de etiología autoinmune, cuyo diagnóstico se basa en criterios clínicos, por todos conocidos, eventos trombóticos y patología obstétrica, y la demostración por laboratorio de anticuerpos antifosfolipídicos, que como vamos a ver pueden ir dirigidos contra fosfolípidos o contra otras proteínas que actúan como cofactor y que tienen un rol patogénico importante en el desarrollo de la enfermedad. Acá es una diapositiva que muestra los cambios en los criterios de clasificación del 2006, la trombosis arterial o venosa que excluye la trombosis venosa superficial como hecho importante a destacar, o sea que es trombosis de cualquier territorio arterial o venosa o incluso de microtrombosis de órgano blanco, pero excluyendo la trombosis venosa superficial, la patología obstétrica, una muerte fetal mayor a 10 semanas con anatomía, con necropsia normal y estudio de la placenta normal, un prematuro menor a 34 semanas por preeclampsia severa o eclampsia o insuficiencia placentaria, y hay algunos criterios que todavía se discuten de qué considerar insuficiencia placentaria, pero va a ser con el ginecólogo y en definitiva el estudio anatomopatológico de esa placenta que se va a poder definir.
la presencia, también conocida por todos, de abortos espontáneos menores a 10 semanas, 3 o más abortos espontáneos. Y desde el punto de vista paraclínico, hay dos cambios sustanciales que quiero detenerme, que es que se aumentan los títulos de anticardiolipina para considerarlos positivos a más de 40, o sea que la anticardiolipina, que aparece muchas veces positivo, para hacer el diagnóstico de síndrome antifosfolipídico hay que tener positivo más de 40. Y para los tres, se suma el antibeta-2-glicoproteína como otro criterio de diagnóstico más, que antes no estaba, y deben ser positivos en 2 tomas separadas más de 2 semanas. O sea que cuando planteamos que un paciente puede tener un síndrome antifosfolipídico, se hacen los anticuerpos. Hay que tener en cuenta que el anticoagulante lúpico, como vamos a ver, es una prueba funcional, coagulométrica. No debería hacerse, igual que otros estudios protrombóticos, durante la fase de trombosis aguda ni durante el tratamiento inicial, porque eso puede dar alteraciones. Sí los ELISA para anticardiolipina y anti-beta-2. Deben estar positivos, permanecer positivos 12 semanas. Y no pueden estar separados en el tiempo más de 5 años. O sea que si uno ve en la consulta un paciente que hace 6 años, 8 años tuvo un evento trombótico y ahora tiene anticardiolipina positivo, pero no podemos hacer diagnóstico de síndrome antifosfolipídico porque la separación temporal entre el evento trombótico y el hallazgo de los anticuerpos es mayor a 5 años. Bueno, acá esta diapositiva repasa lo que dijimos. Esta diapositiva rápidamente quiere mostrar que el mecanismo patogénico inmunomediado que tiene los anticuerpos antifosfolípidos, tanto los propios anticuerpos que van contra los fosfolípidos como contra el cofactor y el rol de la beta-2-glicoproteína como un cofactor importante de la patogenia de la enfermedad, activación de células endoteliales y de plaquetas, activación de complemento, todo lo que certifica que es una enfermedad inmunomediada que determinando trombosis. Esta es una diapositiva que trata de demostrar lo mismo, cómo la activación de células endoteliales, monocitos y plaquetas determina un estado trombogénico con activación de complemento de la cascada de la coagulación y finalmente trombosis. Algunos datos epidemiológicos, un 1 al 5% de las mujeres tienen antifosfolipídicos positivos, cuando hay pacientes con abortos recurrentes eso se ve en un 15%, y esto es interesante, un 40% de las mujeres con lupus tienen anticuerpos antifosfolipídicos, que aparte, como ustedes saben, son un criterio de diagnóstico de clasificación de lupus. De solo la mitad o menos va a ser en algún momento complicaciones trombóticas o enfermedad obstétrica que permita hacer el diagnóstico de síndrome antifosfolipídico. Hay un montón de antígenos contra los cuales están dirigidos los anticuerpos antifosfolipídicos, que son, como dijimos, un grupo de autoanticuerpos, algunos que se usan y se detectan actualmente en la práctica clínica, otros que están en fase de investigación. Esta es la beta-2-glicoproteína unida a la membrana del fosfolípido que determina un cambio de la conformación, que es lo que permite ser reconocida por el anticuerpo contra beta-2-glicoproteína, y que también es importante porque los anticardiolipina que tienen mayor valor patogénico son aquellos que reconocen en verdad los anticardiolipina cuando están unidos a la beta-2-glicoproteína. Solamente para recordar que el anticoagulante lúpico es un estudio funcional que detecta una alteración coagulométrica en pruebas de la coagulación, ya sea el KPTT o el test del veneno de víbora de Roussel, que cuando hay una prolongación de estos tiempos, se hace una serie de pasos, que no importa, pero se agrega plasma de humano normal, eso no corrige la prueba, se agregan fosfolípidos, ahí se corrige la prueba y eso es lo que da la positividad. Y los anticardiolipinas, los beta-2-glicoproteína, el estudio es por ELISA. Por un tema de tiempo vamos a pasar. Queríamos recordar que existe un grupo de pacientes que tienen clínica de SAF y no tienen autoanticuerpos detectables. Antes de la aparición de la beta-2-glicoproteína, había un número de pacientes que eran seronegativos que con la utilización del anticuerpo contra la beta-2-glicoproteína dejaron de ser seronegativos. Pero sigue existiendo la entidad dentro de las variantes clínicas del SAF seronegativo. Acá lo que decíamos, que la aparición de los beta-2-glicoproteína hasta en un 3 o 10% de los casos aparecen como único anticuerpo, entonces muchos de esos SAF seronegativos en verdad apareció ahora que eran positivos para beta-2-glicoproteína y dejaron de ser SAF seronegativos, sino que son un SAF clásico. Pero como decíamos, cuando hay pacientes que tienen clínica de SAF, de los criterios diagnósticos, o sea, tienen eventos trombóticos o patología obstétrica, y tienen otros síntomas que están muy bien, otra clínica asociada al síndrome antifosfolipídico, aunque no pertenezcan del grupo, que no es un criterio diagnóstico. Todos conocen bien la plaquetopenia, la livedo reticulares, el Raynaud,
todo lo que es la patología valvular, la enfermedad cardíaca no trombótica vinculada al SAF. Entonces, cuando un paciente tiene clínica por trombosis o morbilidad obstétrica y tiene, por más que tenga test negativos, y tiene 2 por lo menos de estos síntomas que son presiones clínicas del SAF, uno está en condiciones de hacer el diagnóstico de SAF y tratarlo, y de SAF seronegativo. Que este estudio lo que demuestra es que la incidencia de complicaciones y la presentación clínica son las mismas en cuanto a trombosis y enfermedad obstétrica. Por lo tanto, el SAF, cuando hay una sospecha de SAF y hay trombocitopenia, nefropatía, patología valvular cardíaca, disfunción cognitiva, patología cutánea, se puede hacer el diagnóstico de SAF seronegativo que tiene el mismo riesgo obstétrico de trombosis y de trombosis que el seropositivo. Y acá hay una discusión de cuándo solicitar los beta-2 glicoproteína. Son estudios caros y habitualmente lo que hacemos es solicitar anticardiolipina, anticoagulante y lúpico, y si estos son negativos, ahí solicitar la beta-2 glicoproteína. Ahí se discute lo siguiente, que cuando alguien tiene positivo anticardiolipina o anticoagulante lúpico y suma beta-2 glicoproteína, tiene más riesgo trombótico. O sea que tiene un riesgo de trombosis mayor. Por lo tanto, probablemente la tendencia sea, en el futuro, a solicitar los 3 anticuerpos, no tanto para diagnósticos, si ya lo hicimos con la presencia de inhibidor lúpico anticardiolipina, pero sí porque permite predecir un mayor riesgo trombótico en los enfermos que asocian 2 o más de estos anticuerpos. Bien, 3 palabras de los anticuerpos contra citoplasma de neutrófilo. Recientemente, ustedes saben, se revisó los criterios de Chapel-Hill para el diagnóstico de las vasculitis sistémicas. Queríamos mostrar, pero que actualmente, específicamente, está dentro de la clasificación las vasculitis asociadas a ANCA, que son 3, ustedes ya saben, la polingeitis microscópica, la granulomatoses con polangeitis ex Wegener, que fue recientemente cambiado el nombre, vinculado a los antecedentes de la Alemania nazi del doctor Wegener, y el Churg-Strauss. ¿Qué son las vasculitis? Son enfermedades inflamatorias de los vasos sanguíneos con afectación multisistémica. Lo que queremos remarcar, y por una cuestión de tiempo vamos a ir rápido, que a diferencia del resto de las enfermedades autoinmunes sistémicas, el elemento central para el diagnóstico de las vasculitis es la anatomía patológica. Y que sin ser en las vasculitis asociadas a ANCA, no tenemos marcadores inmunológicos para el diagnóstico de vasculitis. Y que en las vasculitis asociadas a ANCA, igual el diagnóstico, salvo excepciones, debe ser certificado con el estudio anatomopatológico. El escenario clínico de la presentación de las vasculitis, ustedes saben bien, es muy diverso. Justamente son enfermedades con afectación multisistémica y es cuando uno debe sospechar la presencia de... Ahí va. No, ahí va. Vamos a repasar algunas cosas de los anticuerpos contra citoplasma neutrófilo. En verdad se empezaron a usar en el 82 asociado a la enfermedad de Wegener, pero 10 años o 14 años antes, ya por el 74, se describe la presencia de ANCA en pacientes con artritis reumatoidea por inmunofluorescencia indirecta. ¿Cuál es lo importante de los anticuerpos de los ANCA? Primero, que hay que solicitarlo solo cuando uno sospecha vasculitis sistémica asociada a ANCA. ¿Por qué? Porque el rendimiento de los ANCA, cuando no se toman en cuenta la sospecha para la solicitud, tiene muy bajo rendimiento, son de alto costo y generan más confusión que beneficio. Lo otro es que cómo se estudian los pacientes cuando se solicitan ANCA, se hace una inmunofluorescencia indirecta. Esto puede dar 2 patrones, que es el C y el P. Esto está vinculado si los gránulos son citoplasmáticos o perinucleares. Y en los pacientes que son P o C ANCA positivos por inmunofluorescencia indirecta, ahí se debe hacer una ELISA para ver la especificidad contra qué antígenos son positivos. ¿Por qué? Porque si son ANCA positivos por IFI, pero no tienen especificidad para la proteinasa 3 o por la amiloperoxidasa, no tienen valor diagnóstico para vasculitis sistémica y tienen un montón de falsos positivos y pueden verse positivos en otro montón de enfermedades. Y por lo tanto siempre el estudio de los ANCA debe seguirse de una inmunofluorescencia indirecta como screening y después una ELISA para ver la especificidad, que como se debe denominar es así: C ANCA positivo, que habitualmente se asocia a proteinasa 3, PRR3 ANCA positivo, y P ANCA positivo para MPO ANCA positivo. Esta es una lista de enfermedades que asocian ANCA por IFI positivas, que como ven cuando uno solicita ANCA al barrer, por ejemplo, si alguien sospecha lupus, solicitar ANA y ANCA juntos no tiene sentido. Porque si uno lo está guiado por la clínica y sospecha que el enfermo tiene lupus, lo que tiene que hacer es solicitar anticuerpos antinucleares, complementos inflamatorios, pero no ANCA.
porque ANCA solo deben limitarse su solicitud, como muestra esta revisión, cuando existe insuficiencia renal rápidamente progresiva. Recuérdense que las vasculitis ANCA positiva tienen un correlato limitado al riñón, que son la glomerulonefritis rápidamente progresiva asociada a ANCA, que es una vasculitis limitada al riñón, que es prima hermana de los síndromes que dan el Churg-Strauss, la poliangiitis microscópica y el Wegener. Cuando hay hemorragia pulmonar, hemorragia alveolar difusa, el clásico síndrome pulmón-riñón, cuando hay vasculitis cutánea con afectación sistémica. Recuerden que las vasculitis ANCA positivas son vasculitis de pequeño y mediano vaso, por lo tanto la afectación cutánea es frecuente, una vasculitis necrotizante a nivel cutáneo, cuando existen nódulos pulmonares, cuando hay enfermedad crónica de la vía aérea superior, compromiso rinofaringeo, rinitis, sinusitis crónica, cuando hay mononeuritis o polineuropatías y cuando hay masa retroorbital. Nosotros tenemos recientemente, de los enfermos que se diagnosticaron en nuestra unidad con Churg-Strauss, debutó con un pseudotumor inflamatorio de órbita, por ejemplo, y luego hizo una vasculitis cutánea, que solicitamos una biopsia y se confirmó que era una vasculitis, que era un Churg-Strauss, y ella tuvo ANCA positivo, que la positividad de ANCA en el Churg-Strauss es la que menos rendimiento da, porque solamente un 30% de los pacientes con Churg-Strauss son ANCA positivos. Y por último, mencionar la crioglobulinemia. La crioglobulinemia de tipo 2 y 3, ¿qué son las crioglobulinas? Primero, son inmunoglobulinas, o sea, también son autoanticuerpos, que tienen una característica: precipitan en frío y resuspenden cuando uno vuelve a calefaccionar la muestra. Eso es lo que define la presencia de crioglobulinas en plasma. Estas inmunoglobulinas, que se asocian a determinadas enfermedades que ahora vamos a dar, pueden dar enfermedad y generar tres tipos de enfermedad por crioglobulinas o crioglobulinemia. La tipo 1, que se asocia a enfermedades hematoncológicas. No está dentro del grupo de las vasculitis sistémicas, como si está la tipo 2 y la tipo 3. Es muy frecuente en las gamopatías monoclonales, en la macroglobulinemia de Waldenström. Y lo que aparece es una inmunoglobulina, que es monoclonal, que habitualmente se asocia a síndrome de hiperviscosidad y síntomas vinculados a síndrome de hiperviscosidad, pero ahí lo que manda es la enfermedad hematoncológica, y es una complicación de la enfermedad hematoncológica, y el tratamiento va a ser el de la enfermedad de base. Existen la crioglobulinemia tipo 2 y 3, que esto sí está dentro de las vasculitis. Si ustedes vieron la revisión del 2012 de Chapegil de vasculitis sistémica de pequeño vaso, la diferencia es que existen dos inmunoglobulinas en el tipo 2, una que es monoclonal, habitualmente IgM con actividad factor reumatoideo, y otra policlonal, y en el tipo 3 son dos policlonales, una de ellas que también es IgM habitualmente y que tiene actividad contra factor reumatoideo. Por lo tanto, la crioglobulinemia es una de las enfermedades que se asocian a factor reumatoideo, la tipo 2 y 3, y que es parte de los, si bien están muy discutidos los criterios diagnósticos, es un elemento central para el diagnóstico de una enfermedad. Habitualmente las crioglobulinemias, estas se llaman mixtas porque tienen dos inmunoglobulinas, por eso las van a encontrar por ahí como globulina mixta, y antiguamente la mayoría se llamaban esenciales. ¿Por qué? Porque no se conocía que estuvieran asociadas a ninguna enfermedad. Hoy en día solo el 5% de los pacientes con crioglobulinemia son crioglobulinemias mixtas esenciales, la mayoría son asociadas ¿a qué? Al virus de la hepatitis C. Esta es una de las teorías de cómo básicamente el depósito de inmunocomplejos o su formación in situ en las paredes de los vasos sanguíneos determina vasculitis, y esto es la inmunoglobulina IgM, habitualmente monoclonal en la tipo 2, con partículas antígenos del virus de la hepatitis C, con inmunoglobulina de tipo G, generando inmunocomplejos que se depositan, ya sea mediante depósito de inmunocomplejos circulantes o formación in situ, y determinan daño vascular y activación de complemento. Esta es una paciente que vimos acá. Una de las cartas de presentación para sospechar la enfermedad, la crioglobulinemia, es el púrpura vascular, y de hecho la tríada clásica es la presencia de púrpura vascular, astenia y artralgias. Es una lesión, como decíamos, mediada por inmunocomplejos y tiene otras dos características centrales: hipocomplementemia C4 y actividad factor reumatoideo. Entonces, ¿cuándo sospechamos? Y yo estoy terminando porque me están diciendo que se terminó el tiempo. Un paciente que se presenta con púrpura vascular, repercusión general y artralgias, habitualmente sin artritis y menos aún artritis erosiva, y si ustedes acá ven los síntomas, el 90% de los pacientes tenía púrpura, el 60% artralgias, asocian muchas veces hepatomegalia, y hay que recordar que se asocian un casi 80-90% al virus de la hepatitis C. Hay que sospechar la presencia de crioglobulinemia, y por lo tanto hay que solicitar crioglobulinas, que el estudio se hace en algunos laboratorios, pero se hace en nuestro medio, en el sector público, en el sector mutual. Y esto es como después la muestra genera la presencia de
del precipitado, que se llama querocrito, que se da en un porcentaje. Y después deberíamos solicitar la identificación de cuáles son esas inmunoglobulinas que se puede hacer por inmunofijación. Se detecta como cualquier otro paciente que uno quiere detectar inmunoglobulinas, qué tipo de inmunoglobulinas son. Entonces, para terminar, a modo de resumen de lo que fueron las dos charlas o la puesta a punto un poco de cómo solicitar y qué criterios razonables o racionales más bien usar para la solicitud de anticuerpos. Lo primero, los anticuerpos antinucleares se deben solicitar si sospecha de enfermedad autoinmune sistémica. Son positivos para nosotros cuando el valor de corte es 1 en 160. Si es 1 en 40 es negativo, y si es 1 en 80, ya lo dijeron Mariela y Nino, nos genera ese problema. Cuando hay clínica, hay que tomarlo como un positivo débil y seguirlo. Incluso cuando hay mucha clínica de enfermedad autoinmune sistémica, y sobre todo lupus, y hay 1 en 80, podemos empezar a tratarlo por aquello que dijimos del diagnóstico precoz, iniciar el tratamiento precoz de estas enfermedades. Van a ver que los SENA se solicitan solo si los SANA son positivos, y acá tenemos una lucha constante con los colegas de laboratorio, porque, y existe evidencia internacional que lo justifica, aunque los SANA sean positivos, los anti-Jo1 que se relacionan básicamente con dermatopolimiositis, con afectación respiratoria, y es muy importante porque predice y aumenta el riesgo de enfermedad pulmonar intersticial difusa asociado a la dermatopolimiositis, y el anti-Ro para el diagnóstico de Sjögren deben solicitarse aunque los anticuerpos antinucleares sean negativos. Por lo tanto, a sospecha de enfermedad autoinmune sistémica, obviamente ahora vamos a ver analítica inflamatoria, los anticuerpos antinucleares sí, los SENA solo si son positivos los SANA, considerando más de unos 160, pero si hay sospecha de Sjögren se pide el anti-RON que sea negativo los SANA, y si es una dermatopolimiositis igual hay que solicitar anti-Jo1, no solo para el diagnóstico, sino sobre todo porque predice el riesgo de daño pulmonar. Entonces, de primera línea, si sospecho una artritis reumatoidea, voy a solicitar factor reumatoideo y anti-CCP. Si sospecho lupus, anticuerpos antinucleares, obviamente otras para clínica inflamatoria, y si estos son positivos, anti-DNA y ENA, sobre todo el anti-RNP y anti-SMI, que son los que se ven asociados al LES. Si sospechamos un Sjögren, hay que pedir ANA, hay que pedir RO y LA, como los SENA más característicos, hay que solicitar los SENA, pero hay que solicitar RO aunque los ANA sean negativos. Y de hecho hay que solicitar también, lo pusimos acá, factor reumatoideo, porque el Sjögren asocia factor reumatoideo y se asocia complicaciones extraglandular y extraepitelial en la enfermedad de Sjögren, que la mayoría, la única afectación es glandular, y es una enfermedad habitualmente, ese grupo de pacientes que no tienen la afectación extraglandular, benigna. En el antifosfolipídico, ACA e inhibidor lúpico, con las consideraciones que ya hicimos de la discusión de solicitar o no beta-2 glicoproteína de entrada, capaz que no para el diagnóstico, pero sí porque aumenta el riesgo de trombosis, de eventos trombóticos, quienes tienen la asociación de los 3 anticuerpos. En la esclerolosana, y dentro de ellos el esclero 70 para la esclerosis limitada difusa y el anticentrómero para la subvariante limitada, acordándose que las dos son enfermedades sistémicas, pero cuando uno habla de limitado y difuso habla de la afectación cutánea. Y la capilaroscopía, que ya Nino mencionó, y que más allá de que es discutida, nosotros, la verdad que la experiencia que tuvimos acá en el servicio, le damos mucho valor a la utilidad de la capilaroscopía en el diagnóstico de la esclerodermia en fase precoz. La CPK y los ANA en la dermatopolimiositis, y en la vasculitis, aquella que sospechamos, vasculitis sistémica asociada a ANCA, solicitar ANCA, recordando que en las vasculitis el pilar diagnóstico es la anatomía patológica. Y por último, en aquel paciente que tiene virus, que ya sabemos que tiene virus de hepatitis C o no, pero se presenta con púrpura, artralgias, un cuadro de repercusión general, acordarnos de que existe la crioglobulinemia y que hay que solicitar crioglobulina, factor reumatoideo, no pusimos acá, pero hay que solicitar también complemento porque es un pilar diagnóstico de la disminución del C4, y la enorme mayoría de las crioglobulinemias que vemos hoy son asociadas a virus de hepatitis B y virus de hepatitis C. Yo creo que queda una más para terminar. Exactamente. Entonces, cuando uno se ve enfrentado a una sospecha de enfermedad autoinmune sistémica, debe sospechar elementos inespecíficos que hablan de inflamación, de actividad inflamatoria, el hemograma, la presencia de anemia inflamatoria, neutropenia, linfopenia, el examen de orina buscando las alteraciones de sedimento, la BES y la PCR, la hipergama policlonal en el PEF, y el consumo de complemento como elemento de diagnóstico y seguimiento de varias de las enfermedades
autoinmunes sistémicas. Uno lo asocia al lupus, pero hay trabajos que hablan de la utilidad de complemento, por ejemplo, en la esclerodermia para lograr actividad y en otra serie de enfermedades. ¿Y cuáles son los autoanticuerpos específicos que solicitamos? Los anticuerpos antinucleares, cuando hay sospecha de las enfermedades que se asocian a anticuerpos antinucleares, lupus, esclerodermia, enfermedad mixta, dermatopolimiositis, factor reumatoideo y de inicio anti-CCP, en los que sospechamos artritis reumatoidea, o en el diagnóstico inicial de una poliartritis, para el diagnóstico precoz de la R, el anticardiolipina y anticoagulante dilúpico, con lo que ya dijimos de la beta-2-glicoproteína para el SAF. Siempre valorar la CPK y el LDH por el compromiso de miositis, por las dermatopolimiositis, pero también por la esclerosis y las otras enfermedades que dan compromiso muscular. Y los ANCA solo si sospechamos, insistimos, vasculitis asociada a ANCA. Muchas gracias.